Hola, soy estudiante de psicología en línea, segundo nivel. Mi nombre es Luis Germán Machay Gómez. En este video voy a presentar el resumen claro y sencillo de la unidad 3, tema el conductivismo y cognitivismo, dos enfoques que transforman la psicología moderna. Aquí veremos que estudia cada uno de sus enfoques, sus principales representantes y cómo sus ideas siguen siendo fundamentalmente para comprender la conducta y el aprendizaje humano. El conductivismo clásico de Watson propuesto sostiene que la psicología debe estudiar únicamente la conducta observable, dejando de lado pensamientos y emociones porque no pueden medirse científicamente. Según Watson, se basó en los experimentos de Pavlov y mostró que un organismo puede asociar un estímulo con una respuesta, proceso conocido como condicionamiento clásico. Sus principales principios de la conducta clásica fueron: primero, la conducta es una relación estímulo-respuesta. Segundo, lo importante es predecir y controlar la conducta. Tercero, los procesos internos no se consideran científicos. Sus aportes fueron: primero, introdujo el método experimental riguroso. Dos, fundó base para terapias conductuales. Tres, explicó cómo las personas adquieren hábitos. Sus críticas fueron: ignorar pensamiento, memoria y emociones puede resultar demasiado mecánico. Condicionamiento operante de Skinner amplió el conductismo proponiendo el condicionamiento operante, que explica cómo las consecuencias de una conducta aumentan o disminuyen la probabilidad de que se repita. Los conceptos claves que representan son: primero, refuerzo positivo. Aumenta con una conducta añadiendo algo agradable. Por ejemplo, un premio por un buen comportamiento. Refuerzo negativo. Aumenta la conducta eliminando algo desagradable. Por ejemplo, dejar de hacer una tarea modesta cuando el estudiante cumple con su trabajo. Y como consecuencia, el castigo disminuye la conducta con una consecuencia negativa. Sus aplicaciones: programas de modificación de conducta, entrenamiento, educación y manejo de hábitos. Sus críticas: de a poco peso a la motivación interna. Reduce la conducta de factores externos. Tenemos también el aprendizaje vicario. Por el psicólogo Albert Bandura, propuso el aprendizaje vicario observacional, que afirma que las personas pueden aprender observando a otros, sin necesidad de vivir directamente la experiencia. Y sus procesos de aprendizaje por medio de por vicario se demostraron 4 puntos. Primero, la atención, observar al modelo. 2, retención, guardar mentalmente lo visto. 3, reproducción, imitar la conducta. 4, motivación, decidir si vale la pena imitarlo. Sus aportes fueron: explica cómo aprendemos normas sociales, habilidades y valores. Da base a programas de prevención y educación. Sus críticas fueron: observar no siempre garantiza que se aprenda. Requiere considerar emoción, motivación
y contexto. Cognitivismo de Piaget, Neisser y Brunner. El cognitivismo surge como relación del conductismo, retroinduciendo al estudio de los procesos mentales internos, memoria, percepción, atención, pensamiento, lenguaje y resolución de problemas. Sus autores fueron claves en esto. Jean Piaget desarrolló cognitivo. Ulrich Neisser, padre de la psicología cognitiva. Jerome Brunner, aprendizaje por descubrimiento. Sus principios del cognitivismo son: la mente funciona como un procesador de información. El aprendizaje es activo. El sujeto construye conocimientos. La conducta depende de los procesos mentales, no solo de los estímulos. Y sus aportes son modelos sobre memoria, razonamiento y toma de decisiones, estrategias cognitivas para la educación, integración con la neurociencia. Sus críticas: a veces es muy teórico o difícil de medir. Puede dejar un segundo plano emociones y contexto social. Relación entre conductivismo y cognitivismo. Aunque parece opuestos, ambos enfoques se complementan. El conductismo explica cómo se forma y modifica la conducta, mientras que el cognitivismo explica por qué pensamos y cómo interpretamos y cómo procesamos la información. Hoy en día, muchas teorías integran ambos puntos de vista, reconociendo que la conducta depende tanto de factores externos como de procesos internos. En esta unidad concluimos la evolución de la psicología hacia métodos más científicos y completos. Según Watson, propone estudiar solo la conducta observable. Skinner estudia el papel de las consecuencias. Bandura incorpora la observación como forma de aprendizaje. El cognitivismo devuelve la importancia a los procesos mentales. Estos enfoques siguen siendo fundamentales en la psicología actual, tanto en el campo de la educación como en el clínico y el organizacional. Entenderemos nos ayuda a comprender mejor cómo aprendemos y cómo actuamos y cómo podemos cambiar nuestras conductas. En la unidad número 4, el tema de psicología humanista, Getzal y constructivismo. La unidad número 4, que aborda la psicología humanista de Getzal y el constructivismo, nace en un periodo de grandes crisis sociales después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La humanidad quedó marcada por la violencia, el sufrimiento y la pérdida de sentido. Los enfoques psicológicos dominantes en ese tiempo, como el psicoanálisis y el conductivismo, parecían insuficientes para responder a las preguntas del ser humano moderno. Por eso, un grupo de psicólogos comenzó a mirar hacia otras disciplinas como la filosofía existencial, la fenomenología y la espiritualidad, el arte, hasta el chamanismo. Su objetivo era comprender a la persona como un ser completo, con emociones, con pensamientos, historia, creatividad, libertad, y no solo como un conjunto de conductas o conflictos inconscientes. En 1962, esta visión tomó forma oficial y se declaró el nacimiento de la llamada
tercera fuerza en la psicología humanista. Sus características de la psicología humanista. El humanismo plantea sus principios esenciales que son: primero, el ser humano es libre y tiene capacidad para tomar decisiones. Segundo, la persona busca de manera natural y crecer y desarrollarse. Tercero, la experiencia subjetiva valiosa y debe ser escuchada. Cuarto, la psicología debe estudiar no solo la enfermedad, sino también la salud, la creatividad, el amor, la autenticidad y el sentido de. 5. El ser humano debe ser visto como un todo: cuerpo, mente, emoción, espíritu y contexto. Esto la convierte en una psicología más cálida, más cercana y profundamente humana. Autores y enfoques principales. Tenemos a Abraham Maslow, quien estudió a personas sanas y felices, concluyendo que todos tenemos un potencial interno y que busca desarrollarse en cada uno de nosotros. Es famoso por su pirámide de necesidad, que va desde la necesidad básica hasta la autorrealización. También describió la experiencia cumbre, momentos breves de plenitud, conexión y claridad espiritual. Su obra abrió la puerta a estudiar la creatividad, la motivación y lo mejor del ser humano, no solo lo patológico. Carl Rogers, enfoque centrado en las personas, transformó la psicoterapia al proponer que el terapeuta debe ofrecer 3 actitudes básicas. Primero, empatía. Segundo, aceptación incondicional. Y tercero, congruencia. Con estas condiciones, las personas pueden descubrir su propio camino y crecer. Para Roger, cada individuo tiene una tendencia actualizante, una fuerza interna que lo impulsa hacia el desarrollo. Su enfoque sigue siendo uno de los más utilizados y estudiados en la psicoterapia moderna. Viktor Frankl, la logoterapia. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis y desde esas experiencias creó la logoterapia, basada en la idea de que el ser humano necesita un sentido para vivir. Él enseñó que, primero, no siempre podemos cambiar lo que nos pasa. Segundo, pero siempre podemos elegir la actitud con la que enfrentamos el sufrimiento. La logoterapia se usa especialmente en duelos, enfermedades terminales y crisis vitales. Preguntas fundamentales como: ¿para qué me ocurre esto? Reemplazan al ¿por qué me ocurre? Y ayudan a avanzar hacia el futuro. Fritz Perls, terapia de Gestalt. La terapia de Gestalt resalta el aquí y el ahora y el darse cuenta. Perls creía que la neurosis surge cuando vivimos para agradar a otros y no escuchamos nuestras propias necesidades. Sus ideas claves son: confiar en los sentidos, experimentar en un lugar de interactualizar, cerrar Gestalt, es decir, necesidades o experiencias inconclusas. La Gestalt inspiró enfoques como
el trabajo emocional y la psicología transpersonal. Enfoques transpersonales de Naranjo introdujo el eneagrama como una herramienta para comprender la personalidad y trabajar el crecimiento espiritual. Por su parte, Stanislav Grof investigó los estados amplios de conciencia, incluyendo la respiración holotrópica, para facilitar procesos de sanación profunda. Estos aportes ampliaron la psicología hacia la dimensión espiritual existencial. Terapia de las emociones. Desarrolla una terapia experimental centrada en las emociones y el proceso interno, mostrando que las consecuencias tienen una función adaptativa. Junto a Glein, aporta métodos científicos para estudiar el cambio interno. La autenticidad es Sidney Howard plantea que el ser auténtico significa descubrir nuestro propio lenguaje interno, dejando atrás interpretaciones heredadas de la familia o la sociedad. Habla incluso de una reencarnación psicológica. Deja atrás un yo falso para vivir de manera genuina. El constructivismo, aunque distinto al humanismo, el constructivismo comparte la idea de que la persona construye su realidad, sus principios o principales exponentes son. Tenemos primero a Jean Piaget, plantea etapas de desarrollo cognitivo. Lev Vygotsky introduce la zona de desarrollo próximo, mostrando que aprendemos mejor acompañados. El constructivismo fundamenta metodologías activas donde el estudiante experimenta, descubre y participa en lugar de memorizar pasivamente. Psicología de Gestalt. Diferente de la terapia Gestalt, esta corriente alemana en el siglo XX señala que, primero, el todo es más que la suma de sus partes. 2. Percibimos patrones, no elementos aislados. 3. Usamos principios como proximidad, semejanza, cierre y figura, fondo para organizar la realidad. Aporta al estudio de la percepción, atención y diseño, y la resolución de problemas mediante el INSI. Finalmente, concluimos esta unidad número 4. La psicología humanista y sus corrientes relacionadas representan un cambio profundo en la manera de comprender al ser humano. Colocan en el centro la libertad, el sentido, la experiencia subjetiva, el crecimiento personal y la autenticidad. A su alrededor surgieron múltiples enfoques desde Gestalt hasta la logoterapia, el constructivismo y las terapias experienciales. Hoy, estas ideas siguen influyendo en la educación y la psicoterapia y la vida cotidiana. Todo lo que podemos representar en un resumen, la unidad 3 y 4 de Escuela de Psicología en línea. Muchísimas gracias.